Hola chicos, bueno pues hoy voy a realizar una manualidad que tiene que ver con las festividades de Yule de este año, en concreto con la celebración de los 12 días de Yule. Y pues he decidido que por qué no grabo la manualidad mientras que os hablo precisamente de estas festividades que realizamos en Heathenry, que sería como la palabra de origen germánico que utilizamos, bueno, está en inglés, Heathenry está en inglés, que utilizamos para definir pues lo que sería paganismo, y Heathen, pagano. Pero bueno, paganismo germánico porque hay muchas ramas. Entonces he pensado que mientras que hago la manualidad os puedo hablar un poquito sobre cosas que voy haciendo en la manualidad, pero también sobre cositas, pues eso, de paganismo germánico y de Yule y de tradiciones y tal, de mi práctica personal y muchas cositas así. Entonces, bueno, yo soy asatruar, ya lo sabéis, soy pagana germánica. Me baso mucho en el paganismo del centro de Europa y en el folclore del centro de Europa, precristiano. Conforme van pasando los años descubro más cosas de qué es real, de qué no es real, pero también obviamente también me interesa el paganismo germánico del norte de Europa, de países escandinavos y de otros países también nórdicos. Entonces pues las tradiciones de las que os voy a hablar son tradiciones de Asatru y de Heathenry. No tienen nada que ver con Wicca, es decir, con la Wicca ecléctica, ni con otras ramas del paganismo. Yo soy asatruar y os voy a hablar de Asatru, ¿vale? Eso me gusta dejarlo claro porque siento que hay personas como que se lían y piensan que estoy hablando de otras cosas y tal, y no. Vamos a hablar de cosas de cultura germánica y del paganismo germánico moderno, porque en el paganismo germánico hay muchas lagunas, es decir, no en el paganismo germánico. En la historia germánica precristiana hay muchas lagunas y a veces nosotros, los que somos reconstruccionistas, las llenamos con tradiciones que han creado los Heathens modernos. Y algunas las hemos adoptado, nos han gustado y tal. Y vamos a hablar pues un poco de eso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una vela con cera de abeja que está teñida de rojo. La cera de abeja se puede teñir sobre todo porque hay cera, como la cera alba, a la que se la ha sometido a un tratamiento para volverla blanca, porque la cera originalmente cuando la fabrican las abejas es blanca, se tiñe de marrón y de amarillo porque la cera se mezcla con muchas cosas, como la própolis, como el polen, etcétera, ¿no? Entonces al mezclarse con tantas cosas es cuando se vuelve amarilla, marrón y tal. Y si se somete al blanqueamiento para purificarla lo más posible, pues luego se puede teñir perfectamente. Entonces tenemos cera de abeja de colores. Esta cera es comprada a apicultores. También tengo aquí mechas que también son de apicultores, en concreto de Sabinares de Arlanza. Esta es mecha que venden apicultores que también venden cera, esta no porque esta es alemana. Mecha buenísima, que siempre la vuelvo a comprar, buenísima, para hacer velas de cera de abeja. Entonces lo que vamos a hacer es una vela para celebrar los 12 días de Yule, que en realidad son 12 noches, de este año. ¿Qué son los 12 días de Yule? Pues son 12 días que en mi caso yo celebro del 20 al 31, en los que se enciende una vela y se hacen muchas celebraciones y muchas cosas, ¿no? Tengo vídeos de todo lo que voy a contar, así que os los dejaré en la cajita de información para que podáis, si os interesa, encontrar mucha más información más extensa de qué es cada celebración y tal. Entonces, durante los 12 días de Yule se enciende durante 12 días una vela y se hacen distintas celebraciones, se honran a distintos dioses, no siempre los mismos porque no hay nada establecido. Hay algunas personas que a lo mejor han intentado difundir que son ciertos dioses siempre, pero no hay nada histórico ni nada establecido. Así que podéis honrar a los dioses que queráis. Lo que sí que es verdad es que la primera noche, que normalmente es la anterior al solsticio, se celebra la Noche de las Madres y se honra a la diosa Frigga y a los ancestros femeninos o Disar.
pero el resto de días vosotros podéis escoger a qué deidad queréis honrar, o no solo tienen por qué ser deidades, porque pueden ser también los alfar, los ancestros masculinos, o otro tipo de seres de la cultura germánica, o las deidades que queráis con los que os sintáis más identificados, porque claro, es un panteón gigante, eso sin contar otras figuras que no son deidades, y solo son 12, para algunos paganos 13. Entonces, como se enciende 12 veces, un ratito cada noche, pues se gasta, sobre todo si estás mucho rato porque estás haciendo actividades. Los años en los que la enciendes muy poco, no se gasta apenas, pero los años en los que la enciendes mucho, como me pasó a mí el año pasado que trabajé a full, pues se gastó entera. Así que mi idea es hacer un velón que no sea muy alto, porque donde yo lo tengo puesto pues no tengo mucho espacio. La verdad es que no tengo mucho espacio para poner un pedazo de altar como pone alguna gente, no tengo sitio para poner eso, así que tiendo a hacer una vela que sea bajita, no mucho más alto que esto, y mi idea es hacerla 1 milímetro cada vez más bajita o así, pues para que no quede plana por arriba, sino que quede pues como muchas velas que venden, que por arriba tienen un piquito. Y esa es mi idea. Así que bueno, tenemos que ir cortando la cera que vamos a utilizar y luego cortamos la mecha y comenzamos a liarla. ¿Qué más cosas voy a utilizar? Que me pongo aquí a hablar con vosotros y no os lo he dicho. Voy a utilizar una base de cortar, porque tengo que cortar con un cúter de precisión y una regla. Tengo también tijeras para cortar la mecha, un poquito de canela para echar dentro y que tenga un poquito de aroma a canela, que es como muy de esta época. No tengo pino, mi idea era echarle también un poquito de pino, pero siempre que voy al campo se me olvida recoger pino, así que pues quería que fuera de pino y de canela, que son para mí 2 aromas geniales para esta época. Y vamos a necesitar también la pistola de calor, pero podéis usar un secador, esto es más fuerte que un secador, para derretirla un poco, sobre todo porque es diciembre y hace un mogollón de frío en esta habitación. Estamos en medio de una ola de frío, así que para derretirla un poquito y que no se rompa cuando comience a liar la vela. Por lo tanto, creo que esto es todo lo que vamos a necesitar. Si necesitamos algo más y se me ha olvidado, pues os lo iré contando. Así que voy a ir cortando, voy a decidir la altura que quiero que tenga. Tampoco quiero que sea muy baja, pero quiero hacer una vela que sea bastante... No sé si es muy alta comparada con esta, a ver. Es que esta no es muy bajita. Esta era la del año pasado, que está vacía por dentro, aunque no lo parezca. Esta mide 7. Le voy a poner 8. A ver, le voy a poner 8, así que voy a hacer unas marcas para saber que está en 8. 8, ¿vale? Voy a cortar toda la cera primero, creo, y luego ya iremos viendo todo lo demás para enrollar. Esto es muy fácil, muy fácil. Tengo un vídeo de cómo se hacen estas velas, os lo dejo abajo porque se pueden hacer de más maneras, de formas chulísimas. Y es la forma más fácil que existe de hacer velas. Así que os lo dejo debajo también. Es súper fácil. Vale. Este mide 8. ¿Y este cuánto mide? Bueno, los vamos dejando aquí, que a lo mejor luego me pueden hacer falta. Ahora, el siguiente, 1 milímetro menos.
lo pongo detrás para no perderme luego. El siguiente 1 milímetro menos. Y lo pongo por detrás. El siguiente 1 milímetro menos. Detrás. Sí, ya se va viendo el escalón. ¿Veis lo que quería decir? Ya se va viendo el escalón. Eso es lo que quería. El siguiente 1 milímetro menos. Y ya llegará un punto en el que me quedaré y yo creo que después de esto ya me voy a quedar como última medida en 7,5, ¿vale? Ya los voy a cortar todos, todos los demás van a ser 7,5. ¿Y estas cuánto miden? Para aprovechar. Este mide 7,5, o sea que ya puede quedarse ahí también, porque mide 7,5. Bueno, vamos a empezar a liar y luego corto las que me hagan falta, ¿vale? Comenzamos a liar, vamos a cortar un trozo de mecha y ya mientras que voy liando y tal os cuento cosas. Un trozo de mecha, que sobre un poco por si acaso. Bueno, para la mecha mejor que sea pues un hilo así natural. Quiero decir una cosa, no hace falta para este tipo de velas que lo remojemos en cera, prende igualmente bien, a lo mejor la primera vez no prende mucho, pero la vuelves a encender y luego ya prende perfectamente, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a hacer la vela. Es muy fácil, calentamos un poco la cera para poder liarla. Y ahora os dije que yo le quería echar canela, así que vamos a echar aquí un poquito de canela, porque a mí me gusta hacer velas que sean de hierbas y todo eso, y esta es una buena manera de hacer una vela de hierbas. Así que voy a ponerlas aquí, ponemos la mecha y le vamos a echar un poquito de canela para que cuando la prendamos y se vaya consumiendo, pues huela un poquito a canela. Y además es que la canela
precisamente es de las que más aroma da, que realmente te huele a esa planta, ¿no? Hay otras hierbas que luego solo huele a quemado algo, pero la canela no, la canela es ideal. Así que ahora, muy poquito a poco, simplemente pues vamos aquí, poquito a poco, liando la cera, liando. Y ahora ya sí que vamos a hablar un poquito de las cosas que íbamos a hablar. A ver, a mí me gusta mucho realizar la tradición de los 12 días de Yule, porque a veces lo españolizo sin querer, mi cerebro lo españoliza sin querer. Me gusta mucho, y la tradición de encender la vela cada noche es genial porque, a ver, se pueden hacer muchas cosas. Yo en el vídeo que tengo de Yule de hace muchos años y la entrada que tengo en el canal, que es lo mismo porque el vídeo lo hice con la entrada, os explico muchas tradiciones que se pueden hacer para Yule. Pero realmente lo que más me gusta es que tú enciendes tu vela y cada día lo dedicas, por ejemplo, a una deidad. En mi caso, yo todos los años no... A ver, tengo una serie de deidades que son predilectas para mí y tal, pero yo llevo muchos años en Asatru, y entonces pues como que hay años que he trabajado muchísimo con una deidad, pero poco a poco vas empezando a trabajar con otras. Así que en mi caso yo utilizo esta festividad y cuando enciendes la vela pues para honrar cada día una deidad, y pues para cuando enciendes la vela hablar con esa deidad, mentalmente, obviamente, ¿no? Pero es como que tú estás en un lugar que es muy hogareño, porque además los 12 días de Yule es una festividad que se realiza en la época oscura del año y por lo tanto es hogareña. Son festividades que se realizan en el interior porque proceden de zonas de Europa que eran muy frías y que para la supervivencia pues se pasaba más tiempo en el interior. ¿He dicho exterior? En el interior, perdón. En el interior. En la época oscura del año pasamos más tiempo en el interior y las celebraciones se realizaban en el interior. Entonces pues es una época muy reflexiva del año, en la que pensamos en todo lo que hemos hecho, damos gracias, y entonces si tú lo dedicas cada día a una deidad, a honrar a una deidad, es muy bonito porque puedes reflexionar sobre el trabajo que has hecho con esa deidad, sobre cómo la has honrado, sobre la unión que has tenido con esa deidad, sobre cosas que has trabajado con esa deidad, sobre cosas que le has pedido, sobre cosas que le has dado a esa deidad, cuáles han sido los resultados. Puedes agradecerle. Lo mismo si dedicas uno de esos días, por ejemplo, a las Disar, como sería el primer día, o a los Alfar, los ancestros masculinos, o a otros tipos de seres de esta cultura con los que trabajes. Es muy bonito. También se pueden leer historias o poemas que son sobre ellos, que encontramos en las fuentes literarias, y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, en el ratito en el que enciendes la vela puede ser algo súper íntimo y súper espiritual y súper hogareño a la misma vez. Bueno, vamos a calentar el siguiente trozo y ahora os sigo contando sobre más tradiciones y tal. Bueno, podríamos hablar ahora sobre la época oscura del año. ¿Qué es la época oscura del año? Ya que hablamos tanto sobre la época oscura del año. A ver, voy a liarla a continuación. A ver, ¿qué es la época oscura del año? La época oscura del año no es un invento moderno ni nada de esto, sino que tiene que ver con las culturas antiguas de Europa, en concreto con la cultura celta y con la cultura germánica. Los celtas y los germanos pensaban, en vez de que tenemos 4 estaciones, como pensamos en la época moderna y como lo ve la ciencia, teniendo más conocimientos, teniendo más técnicas y más aparatos pues para medir todo,
pues ahora vemos que tenemos 4 estaciones y entendemos cómo funciona todo el tema de los solsticios y los equinoccios y tal, pero ellos pensaban, los celtas y los germanos pensaban que tenemos una época luminosa y una época oscura. En realidad ellos tenían 2 estaciones. Esos son la época luminosa y la oscura, las 2 estaciones que ellos tenían. Entonces, si vosotros lo pensáis, yo lo he dicho muchas veces, en los sitios donde vivimos muy al sur, como aquí, o en los sitios donde se vive muy al norte, realmente tiene bastante sentido, porque aquí, por ejemplo, es como si la mayor parte del año fuera verano y tuviéramos una pequeña parte que es oscura y fría, y los que viven muy al norte, como los suecos, los noruegos, los islandeses, los finlandeses, pues es como si tuvieran una gran parte del año que es invierno y que es más frío y oscuro, y otra parte del año muy pequeña que es verano y que es luminoso, ¿no? Entonces hay una época oscura y hay una época luminosa, y es algo bastante práctico y que tiene que ver con la observación de la naturaleza. No es una creación moderna, ellos lo veían así, y muchas cosas que tienen que ver con sus festividades y sus creencias están centrados en eso. Obviamente, como siempre os digo, yo no os voy a hablar de cosas celtas, porque yo no soy quien nos tiene que hablar de cosas celtas, ya que yo no soy experta en tema celta, y la mayor parte del tiempo lo que estoy investigando son cosas de cultura, de folclore, de espiritualidad germánico y nórdico. Entonces yo os hablo del tema germánico, ¿no? Pero creo que era importante recordar eso, porque creo que a veces las personas se confunden y no se dan cuenta de dónde proceden las cosas. Vamos a seguir con el siguiente trozo de cera, con el siguiente panal. Bueno, os decía también, os hablaba también sobre más tradiciones. No le he echado, perdón, no le he echado, al otro no le he echado. Vamos a echarle... Bueno, vamos a seguir hablando de tradiciones. Por ejemplo, me parece interesante hablar, el año pasado os hablaba de Rauhnacht. También quería decir una cosa, ¿vale? A veces pronuncio mal el alemán. Aquí me gustaría hacer un disclaimer, porque recordad que yo soy medio alemana, pero yo no he aprendido alemán. Vosotros tenéis que entender que mi generación de la colonia alemana, que estamos todos prácticamente fuera de allí porque ninguno hemos nacido allí, no habla alemán. La generación de mis padres no habla alemán, la generación de mis abuelos no hablaba alemán, y la generación de mis bisabuelos se supone que hablaban una especie de lo que llamamos alemañol, pero sobre todo con mucho español y un poquito de alemán, de palabras en alemán y de onomatopeyas en alemán y cosas así, ¿vale? Entonces, esto es importante que os lo recuerde, porque muchas veces digo que soy medio alemana y algunos de vosotros pensáis pues que mi familia hablará alemán o así, y no. Con el paso de las generaciones todo eso pues se ha ido perdiendo. Entonces, yo he estudiado, por ejemplo, inglés desde que tenía 10 años y estoy a punto de cumplir 42, y muchas veces, como solamente leo en inglés, veo vídeos en inglés y escucho música en inglés, pero no hablo nunca en inglés, pues muchas veces no pronuncio bien o no... Pues imaginaos en alemán, que solo he estudiado un año de alemán, porque no me da la vida para hacer tantas cosas. Entonces hay veces que pronuncio mal. Entonces, Rauhnacht es un ejemplo, porque recuerdo que hubo un día que alguien me corrigió, porque los españoles tendemos a pronunciar la ch y en alemán no se pronuncia la ch, así que yo os pido disculpas desde aquí si en algún momento hablo mal, pronuncio mal en alemán.
Y pues esa es la cosa. Entonces hay una tradición que es Rauhnachten, que es súper guay y me gustaría hablaros un poco, pero tengo un vídeo, en realidad tengo 2 vídeos donde hablo de ello, pero os dejaré pues el vídeo más largo donde hablo exclusivamente de Rauhnachten. Bueno, en Rauhnachten se hacen muchas tradiciones, entre ellas, a este no le voy a echar canela para que no cree un aroma tan pesado. En Rauhnachten se hacen muchas celebraciones, entre ellas pues se usan sahumerios de plantas, por ejemplo, de la zona, para todas las noches sahumar y expulsar a los espíritus malignos y tal. Y pues resulta que hay más tradiciones, entonces yo os quería hablar de una que realicé el año pasado que es súper genial y que el año pasado fue increíble. Hay una de las tradiciones de Rauhnachten que consiste en escribir 13 deseos, ¿vale? Escribes 13 deseos en papelitos, los doblas todos, los metes en un saquito, por ejemplo, o en una cajita. Y entonces pues cada una de esas noches, cuando enciendes la vela, pues también sacas un papelito y lo quemas. Y lo echas, por ejemplo, yo lo echo en un calderito. Entonces lo que tienes que escribir son 13 deseos. 13 cosas que quieres que se cumplan. Y cada noche vas quemando uno. Los que quemas durante 12 noches son los deseos en los que te van a ayudar los dioses, los ancestros y tal, o que ellos van a cumplir, y el que te sobra, que es el 13, la 12ª noche, como ya es el que ha sobrado, lo puedes abrir y ese papelito, ese deseo que está en ese papelito, es el que vas a tener que cumplir tú, que durante el año te vas a tener que esforzar para conseguirlo tú. Entonces, el mío fue muy gracioso. No os voy a decir lo que me salió, pero fue algo que después de que haya pasado un año considero que es una utopía, y creo que los dioses me dejaron ese para que lo realizara yo, para que hiciera un aprendizaje profundo, porque una de las cosas que he aprendido, que me he dado cuenta, es que creo que probablemente todos los asatruars españoles quieren eso que yo pedí y ninguno lo ha conseguido nunca. No os voy a decir qué es, pero me hizo darme cuenta. Bueno, he estado trabajando todo el año en eso y creo que un poquito lo he conseguido, pero creo que es una utopía. Pero bueno, me hizo darme cuenta de que nadie lo tiene. Lo que yo pedí nadie lo tiene, y que es una utopía y que no se puede conseguir. Sobre todo porque, a ver, yo no sé, los que seáis por ejemplo en Latinoamérica y seáis que hacen desde hace poco, a lo mejor no sabéis que durante la última década y más, en España la gente que hacen no se ha llevado muy bien, es muy difícil que haya grupos, mucha gente quiere liderar y ser como el máximo exponente, pero realmente eso no es lo que pedí, ¿vale? Nunca pediría ser el máximo exponente, no soy tan... no. Pero nadie llega a ser el máximo exponente, acaban todos enfrentados, se rompen los kindreds y pues lleva siendo así más una época, ¿no? Aunque bueno, en realidad eso es muy germánico, ¿no? Porque las tribus germánicas siempre estaban luchando entre ellas y es muy germánico, la verdad, pero no es lo ideal. Ahora mismo hay un movimiento grandísimo de asatru en Latinoamérica y desde fuera da la impresión de que todos se llevan súper bien, que se ayudan, se apoyan, se quieren, que son todos súper amigos. Y yo lo veo, llevando tantos años en asatru, lo veo desde fuera y digo, jo, aquí nunca ha sido así. Aquí todo el mundo se lleva mal con todo el mundo, y en ese sentido, ¿cómo nos van a tomar en serio? ¿Cómo nos van a respetar? ¿Cómo nos van a tomar en serio desde el exterior, no? Entonces, pues, gracias a esa tradición de Rauhnachten, no sé, he estado trabajando todo el año y he llegado a conclusiones muy interesantes. Es que no he llegado solo a conclusiones sobre mí, sino todos los que hacen, por ejemplo, de este país, y
poniéndolos también en comparación con los Gehathens de Latinoamérica, cómo se hacen las cosas y muchas cosas, ¿no? Así que creo que es una tradición muy interesante si sois Gehathens y pues que es súper fácil de realizar. Y a mí me ha gustado muchísimo, la quiero hacer ya para siempre, me encanta. Más que lo de sahumar la casa todas las noches y tal, pero bueno, me pareció súper interesante y pues quería hablaros un poco de eso. Vamos a seguir con la vela. No la he calentado, no me la he calentado. La voy a liar sin calentarla, vaya. No me he dado cuenta, chicos. No pasa nada. Tengo un poquito más de cuidado. Pero es que ya le he echado la canela. No pasa nada. Es mejor si la calentamos, pero bueno, tampoco pasa nada. Gajes del oficio. Yo me acuerdo que cuidaba una mujer que me decía un refrán que es: a quien cuece y amasa de todo le pasa. O sea, que eso quiere decir que si te pasa algo relacionado con lo que estás haciendo es porque lo haces, ¿no? Si te pasa es porque estás dedicado a hacer eso. Estás haciendo velas y entonces pues te van a pasar cosas así como que se te olvide calentar una de las placas. No pasa nada. Bueno, ¿de qué más cosas podríamos hablar? Además de, por ejemplo, una vela para los 12 días de Yule, también hay otras tradiciones como Sun White, que es una tradición que en los últimos años está cobrando mucha fuerza, en la que en vez de escoger 12 noches para encender seguidas la vela, tengo un vídeo sobre esto también, os lo dejaré por aquí, hay un día de la semana, de las semanas antes hasta llegar al solsticio, que se enciende una vela, ahí no sé si son 6, y entonces pues ese día se enciende un ratito y luego se apaga. La siguiente semana, el mismo día se enciende esa y la siguiente, un ratito, y luego se apagan. La siguiente semana, el mismo día, se encienden las 3 primeras y así, ¿no? Hasta que el último día del solsticio se encienden ya todas y se dejan que se prendan todas. Y esa es una tradición que se llama Sun White, que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y que también es muy bonita. Y de eso también tenéis un vídeo. Vamos a continuar, pero esta vez sí que voy a calentar la cera, que queda mejor. ¿Sabéis por qué queda mejor? No es solo una cuestión... Esta vez no le voy a echar canela. No es solo una cuestión de que pues se pueda moldear mejor, sino que es que se queda pegada y la puedes apretar mejor. En cambio, la que no he calentado pues está ahí que no se ha pegado. Se ha quedado suelta. Pero no pasa nada porque luego cuando la encendáis toda la cera se va a ir derritiendo, así que tampoco pasa nada. Como veis es muy fácil. Y en un momentito tenéis hecha una vela a vuestro gusto, que esta es súper sencilla. Podéis hacer velas, que en el otro vídeo de cómo se hacen estas velas podéis ver que se pueden hacer con una forma, si cortáis por ejemplo en diagonal el panal, se pueden hacer cosas muy chulas. Pero bueno, ya está quedando muy guay mi velita de Yule. Mi velita de Yule. Bueno, vamos a poner la última. A esta sí le voy a echar canela. ¿Tendrían canela, por ejemplo, los escandinavos? Bueno, ya que se dedicaban a comerciar, pues es posible. Pero no lo digo como algo definitivo, solo estoy haciendo una reflexión.
Yo creo que este grosor ya es ideal, no hace falta que añada más placas. Bueno, aquí tengo para hacer velas un montón de años, es que fijaos, tengo todo esto, bueno, unos cuantos de años más, pero es que fijaos todo lo que ha sobrado. Tengo para hacer velas unos cuantos de años, porque yo creo que este grosor ya es suficiente. Fijaos cómo era la del año pasado, que esto ya no se podía ni encender ni nada, está gastada. Esto lo tengo que meter en un cazo con agua hirviendo para sacar todo esto y poder dejar el bote bien. Pero a ver cuándo tengo tiempo. Nunca tengo tiempo porque siempre estoy ocupada haciendo muchas cosas, incluidas cosas cotidianas de la vida, cosas de la casa, etcétera. Entonces yo creo que ya la voy a dejar así. Es súper casera, como podéis ver, es súper artesanal. Tiene mucho más valor, en mi opinión. Se hace mucho más rápido que otros tipos de velas. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar por aquí abajo. Y pues corto por aquí, la dejo un poquito larga, por si acaso al comenzar no prendiera bien. Y bueno, pues ahora la dejaré puestecita en el altar hasta el día 20 que la encienda. Y pues espero que os haya gustado mucho este vídeo y todo lo que os he contado, que bueno, os he hablado de estas cosas miles y miles de veces, tenéis un montón de vídeos en el canal, os dejaré abajo todos los vídeos que estén relacionados con las cosas de las que estoy hablando. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, gracias por acompañarme y verlo, y bueno, pues nos vemos en el próximo, ¡chao!